Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Al oído, le cuento, de mar, ¿nos olvidamos del bombardeo de la Fuerza Aérea Colombiana en Ecuador? Parece que sí, ¿no? De la operación Fénix, si mal no recuerdo, que dio de baja al terrorista alias Raúl Reyes. Nada menos, que estaba ¿dónde? En el Ecuador. Estaba en el Ecuador, claro. Operación Fénix, le confirmo, efectivamente, en marzo del año 2008, 1 de marzo del año 2008. Justo allí entre Putumayo y Sucumbíos, zona limítrofe de Colombia-Ecuador. Eso se ha olvidado, ¿no es cierto? Creo que somos nosotros los primeros que lo recordamos. Sí, creo que nadie recuerda cómo Rafael Correa en aquel momento protegía los campamentos de los terroristas de las FARC allá precisamente en el Ecuador. En aquel momento el presidente Uribe, comandante general de las fuerzas militares, general Freddy Padilla de León, comandante del ejército, el general Mario Montoya, comandante de la Fuerza Aérea, general Jorge Ballesteros, adelantaron esa enorme operación que permitió dar de baja al principal terrorista de las FARC en esa zona sur del país, quien era Luis Edgar Devia Silva, alias Raúl Reyes. Bueno, para que lo tengamos presente, para que no se nos corte la memoria, del Ecuador vienen esas cositas. Y eso venía impulsado por Correa, que ahora está respaldando a Noboa. Las cosas de la vida, las cosas de la vida. Pero la situación del Ecuador es trágica. ¿Y qué vamos a hacer con los 1.500 presos? Porque Noboa no se va a quedar con ellos. Pues hablemos precisamente de eso, doctor Fernando. En medio de lo que está pasando en el Ecuador, voy a permitirme compartir la pantalla mía para mirar uno de los escritos de Gustavo Petro, quien no pierde oportunidad para pronunciarse. Entonces, aquí está, aquí les dejo en pantalla. Ha escrito Gustavo Petro el 9 de enero, hace 2 días, lo siguiente: estamos atentos a todo el apoyo que el gobierno de Ecuador nos solicite. Fue lo que dijo Gustavo Petro y ustedes lo están viendo en pantalla. ¿Qué ocurrió? Pues el presidente Noboa, ante ese ofrecimiento tan generoso del presidente de Colombia, Gustavo Petro, indicó que ya que el presidente Petro está dispuesto a ofrecer todo tipo de ayuda, que puede empezar por recibir los más de 1.500 presos que hay en el Ecuador de nacionalidad colombiana. Colombianos, por supuesto. Sí, claro que sí. Y narcotraficantes, no hay duda ninguna. Entonces, claro. Entonces Petro ofreció ayuda, ahí le dicen cuál puede dar inmediatamente. ¿Qué va a contestar Gustavo Petro? Buena pregunta, ¿no? No, pues no ha contestado nada. El que contestó algo sobre el tema, porque es que el presidente Noboa creo que tiene muy claro, por supuesto, a qué se debe el problema en su país, y el problema en su país se llama narcotráfico. Eso lo saben. Narcotráfico que está alimentado o promovido más bien por las bandas criminales, muchos de ellos colombianos que terminaron en el Ecuador, y otros que son venezolanos que vienen y que hacen parte de estructuras como el Tren de Aragua y que están en Venezuela. Por eso los 6 revueltas en las cárceles del Ecuador una vez llegó a la presidencia el señor Noboa. Y por eso Noboa dice, bueno, ya que Petro me quiere ayudar y se ofreció a darme su mano, dígame cuándo le pongo en zona de frontera los 1.500 presos que tenemos nosotros, y que en muchos casos estos ya cumplieron, no recuerdo cuántos años son los que deben cumplir para quedar en libertad y ponérselos en la zona de frontera. Ante esto, es que no es una noticia sencilla, doctor Fernando. Colombia tiene un problema de hacinamiento monumental. Las cárceles de Colombia tienen una capacidad de entre 75.000 y 80.000 cupos, y los presos en Colombia pasan de los 108.000 o 110.000, lo que significa que traer 1.500, ¿dónde los vamos a meter? Perdóneme que lo interrumpa. ¿Qué cárceles se construyeron después de las que construyó Álvaro Uribe Vélez? Después de Palo Gordo, después de la cárcel de Cómbita, después de la cárcel de La Dorada, después de la ampliación de La Picota. ¿Qué se hizo? No, nunca más. No, nunca más, porque de hecho
Bueno, es que no sabría uno cómo funcionaba esto. ¿Recuerda usted cuántos guerrilleros indultó, sacó de la cárcel Juan Manuel Santos? ¿Lo recuerda? ¿No? No, no Yo tengo por recuerdo. ahí un recuerdo y la audiencia me puede corregir, creo que fueron unos 3.000 guerrilleros que quedaron en libertad en la época de Juan Manuel Santos, en virtud del acuerdo que estaban haciendo. Pero además, Iván Duque no construyó cárceles. Esa no era noticia, porque estábamos viviendo la era de la paz después del 2016. Evidentemente, Gustavo Petro ha dicho que no es con cárceles, que él no va a construir cárceles, que él va a construir universidades y megacolegios, así como los Ah, que construyó en Bogotá. Haga de cuenta. ¿cómo le parece? El caso es que, ante la noticia que no es de poca importancia, esto fue lo que dijo Néstor Osuna, el ministro de Justicia de Gustavo Petro, frente a la liberación o la entrega de los presos, que son 1.500, por parte del presidente Noboa del Ecuador. Si usted me pregunta si en la cárcel de Ipiales hay 1.500 cupos disponibles, no, por supuesto que no. Pero esperemos a ver si realmente ocurre o no ocurre. Si hay una expulsión, pues miraremos cuántas de esas personas, si llegan a la frontera, realmente tienen que ser capturadas por las autoridades colombianas y pasar a disposición de un juez colombiano para pagar una pena o para seguir pagando una pena, y cuáles no, cuáles quedarían en libertad. Esperemos a ver qué ocurra. Ante todo, yo quisiera manifestar lo siguiente: una, un genuino sentimiento de solidaridad con el pueblo ecuatoriano. Eso que está pasando allá nos conmueve. Esperamos que puedan resolver esta crisis rápido, del mejor modo posible, sin que su Estado de Derecho y su democracia se lastimen. Y en ese sentido, decirle a las autoridades del Ecuador y a la opinión pública que cuentan con la colaboración del gobierno de Colombia en todo lo que podamos hacer dentro de la ley. Espero que no haya... Bueno, ya el Bueno, presidente Noboa dijo, y abro comillas, Colombia dijo que nos quería ayudar. Yo les dije, perfecto, ya les mandamos los 1.500 presos que teníamos manteniendo en cárceles ecuatorianas. Tienen ya sentencias de 5 años o más ejecutoriadas y, de acuerdo con la ley ecuatoriana, nosotros los podemos sacar. Se los dejamos en la frontera y muchas gracias. Quédense por allá. Fue lo que dijo el presidente Noboa. hágame el favor, hágame el favor. Bueno, de mar cambiamos el tema. Hay denuncias contra Holman Morris en RTBC. Parece que no se distingue por el buen trato a la gente, ¿no? A las Algo mujeres, sobre todo. parecido a Moreno de Caro, ¿o qué? Pues creo que pueden estar compitiendo con una diferencia. Holman Morris ya había sido acusado por violencia contra una mujer, eh, exactamente contra quien fuera su compañera sentimental, su esposa. Y aún así, y a pesar de los reparos de algunas feministas, porque vea usted cómo es este modelo político de la izquierda, bastante relativista frente a los derechos de los demás. Cuando se trató de la elección de Morris al frente de medios públicos colombianos, al lado de Nórida Rodríguez en RTBC, algunos se pronunciaron. ¿Por qué? Porque, siendo subgerente de RTBC, no podía llegar una persona que había tenido denuncias por violencia contra mujer. Eso fue lo que se dijo en su momento. Pero evidentemente las feministas que apoyan el gobierno de Gustavo Petro guardaron silencio prudente, no dijeron una sola palabra. Hoy las cosas salen de control. Denuncias interpuestas por Lina Marcela Moreno, directora del canal institucional, y de Silvana Ornanelli, que es directora de Señal Colombia, son muy fuertes y se las enviaron a Nórida Rodríguez, que es la gerente de RTBC, para que tome cartas en el asunto. Ya nos han comunicado, ayer en la tarde, Nórida Rodríguez elevó esas denuncias, se las entregó a la Procuraduría General de la Nación para que investigue. Muy curioso que Nórida Rodríguez, siendo la jefe de Holman Morris, no tome ninguna acción distinta a la de poner de presente lo que está pasando con Holman Morris y las denuncias que hacen estas señoras. Yo saqué un par de extractos para ilustrar a la audiencia de lo que dicen ellas está pasando con Holman Morris en RTBC. Eh, Aquí, por ejemplo, le muestro, permítame, ya le voy a poner en pantalla ambas denuncias. Aquí está. Eh, lo que dicen las señoras respecto del comportamiento de Holman Morris es que ha sido un hombre
que a nivel laboral se ha tornado hostil, agresivo, ofensivo y con permanentes abusos y faltas de respeto en contra de la dignidad y el derecho. Dice una de ellas que tiene como trabajadora oficial y como persona profesional con más de 30 años de trayectoria. También dicen lo siguiente, le dice a Norida Rodríguez, la señora Silvana: acudo a ti en calidad de gerente de RTBC y superior del señor Holman Morris, subgerente de televisión de RTBC, como jefe inmediato mío, porque me siento perseguida, insegura, desinformada y vulnerada, es lo que dice ella. Estas denuncias, doctor Fernando, después de que todo el país le exigió a Petro que se pronunciara, bueno, por allá Francia Márquez con el Ministerio de la Igualdad dijo que rechazaba estas actuaciones. Bueno, eso es lo que pasa con estos gobiernos tan coherentes en su manera de pensar. De manera que mucho feminismo siempre y cuando no les toque de cerca. RTBC y Holman Morris. Y a propósito de mujeres en el gobierno, ¿qué pasó con los Juegos Panamericanos de Barranquilla y con la ministra del Deporte? ¿Eso como que se está apagando? No pasó nada, no pasó No nada. pasó No nada. pasó ¿Y nada. Petro se va para Chile? ¿Se va para Chile cuándo? A devolvernos No, los Juegos Panamericanos. no han dicho cuándo es el viaje del presidente Petro, que duró mucho tiempo en Colombia, más de 20 días lleva en Colombia, pero no se ha dicho todavía cuándo emprende esa labor titánica de ir a decirle a Gabriel Boric que no aspira a los Juegos Panamericanos y que el canciller, su ministro de Exteriores, haga lo mismo con más de 40 países a los que les va a pedir, por favor, apoyen a Colombia. Bueno. En fin. De manera que eso se está acabando. Barranquilla se quedó sin Juegos Panamericanos, Colombia se quedó sin Juegos Panamericanos por pura indolencia, por ineptitud, por negligencia de Petro o por mala fe. Yo me sigo preguntando si esa es la respuesta de Petro al abucheo que le hicieron en Barranquilla. Pero además porque el alcalde Pumarejo no era de la cuerda de Petro. Y entonces uno se pregunta si eso también tenía mucho que ver, ¿no? Si esto es desquite, si esto es desquite. Sí. Bueno, nos Pero lo faltaba que sí es muy mala fe, lo que sí es muy mala fe para un país. Pena. lo que faltaba. Ayer nos contaba usted cómo están los indígenas en Vera, en el Parque Nacional. Otra vez, ya habían salido del Parque Nacional, volvieron. Ayer parece que entraron 100 indígenas más y están amenazando con bloqueos. O les dan tierras que no tienen sino unos cuantos millones de hectáreas, ¿no? 36 millones de hectáreas. ¿Cómo le parece? Entonces, quieren tierra para ellos o si no, bloquean la ciudad. La advertencia se hizo ayer y por parte de los voceros de los indígenas en el Parque Nacional en Bogotá, donde hay cerca de 500 de ellos establecidos, entre ellos, por supuesto, mujeres y niños menores de edad, en una condición precaria en temas de salubridad y muy peligrosa, sobre todo con el pico altísimo que estamos viviendo de enfermedades respiratorias en la capital. Lo que han dicho ellos es que si no se concreta cuanto antes una solución de reubicación para esta comunidad, el 25 de enero habrá bloqueos en Bogotá por cuenta de la falta de atención que no les está prestando Gustavo Petro, porque, ojo, doctor Fernando, ellos no llevan un mes, más de un mes y medio, están allí concentrados. Y el gobierno del cambio no ha ido a saludarlos ni a decir qué va a pasar con ellos. Bueno, muy bien. De manera que otro problemita que tenemos. Los problemas de la plataforma de la DIAN para las importaciones. Sigue todo igualitico, ¿no? Nada ha cambiado. Desde noviembre del año pasado había un problema con los trámites de importación y el problema ya creció a más de un 700% por falta de sistema que procese todo lo que tiene que ver con importaciones. El estado del sistema, al parecer, es terriblemente precario. Esto se anunció en noviembre. La DIAN había dicho que haría la revisión y que iba a trabajar en una solución pronta. Pues muy bien, doctor Fernando. De noviembre a enero 11 hay mucho espacio y no hubo solución pronta. La única cosa que ha ocurrido es que los sectores de importación se han quejado porque están perdiendo miles de millones de pesos diarios y el gobierno no ha sido capaz de solucionarlo. El director de la DIAN no sabemos dónde está, no sabemos qué tiene que decir. Lo único cierto es que piden paciencia. Bueno.
Esto sí, Demar, este tema de la DIAN se me parece al tema del camión de la vía al llano. más o menos, que no tiene arreglo nunca. No tiene Por- arreglo después. Esto ocurrió hace que más de 15 días seguramente. Se volcó un carro tanque en uno de los túneles. Uno esperaba que retiraran el vehículo para poder hacer inspección de el estado del túnel. La gente está utilizando una vía alterna allí mismo, que ya se había utilizado por cuenta de un deslizamiento, un puente militar, que por supuesto no tiene capacidad de crear doble carril. La gente está haciendo filas de hasta 8 o 5 horas. Y la noticia de ayer es que el alcalde de Villavicencio le ha pedido al gobierno que retire el camión. Y adivine, hay un pleito entre la aseguradora y el concesionario y el gobierno colombiano para determinar quién debe retirar el camión. y no retiran el camión. No lo retiran Ah, porque muy, tiene muy que haber, bien, muy bien. tiene que Ahí haber está. un juez de la Bueno, República que decida a quién sí, le corresponde haga, ¿Ah? hágame el favor, hágame el favor. Bueno, Demar, le quiero contar al oído algo que es muy triste. Me refiero a la mayor injusticia que se ha cometido en Colombia en muchísimos años. Que yo recuerde, no ha habido cosa parecida. Un hombre que eh, podía ser candidato a la presidencia de la República. Yo trabajé en su campaña naciente, con mucho orgullo, con mucha fe. Andrés Felipe Arias era gran esperanza de la política colombiana. Lo acusaron de manera infame por un delito que no cometió jamás. No hubo una sola prueba de que Andrés Felipe Arias hubiera asignado dineros para unos dueños de fincas que las dividieron para tener más ingresos del Ministerio de Agricultura. No tuvo nada que ver en el asunto. ¿Cuántos años lleva preso? 10 Fue, años. fue liberado, fue liberado. Podrá volver a su casa. Esperamos que pueda hablar con tranquilidad. Esperamos tenerlo muchas veces en la hora de la verdad, pero esa fue una familia destruida por una iniquidad como no se ha cometido otra parecida en Colombia. Un Por un hombre asunto brillante, de brillante, pulcro, eficaz, maravilloso, Andrés Felipe Arias, preso 10 años por un delito que jamás cometió. Yo Qué creo horror. que el mayor delito, y esto lo digo entre comillas, doctor Fernando, fue haber querido ser presidente de Colombia, haber sido la carta que tenía el expresidente Uribe como su reemplazo, porque así lo vimos todos. Andrés Felipe Arias era el reemplazo del presidente Uribe, no Juan Manuel Santos. Y la politización de la justicia lo condenó a 10 años que pagó de cárcel efectiva, más toda la persecución, los daños que pudo ocasionar a sus pequeños hijitos, a su esposa, que pues obviamente hoy celebran la más bella noticia que es la de recobrar la libertad. Y todo anunciado, orquestado y patrocinado por un gran sector de la política de izquierda que lo rotuló como si fuera el gran bandido, cuando ellos, los que señalan y critican la libertad de Andrés Felipe Arias hoy, se han abrazado, dado la mano y celebrado que miembros de las FARC estén hoy en el Congreso de la República, a pesar de los graves delitos por los que se les ha señalado, sin haber pagado un día de cárcel. Qué Ese, distinta hubiera sido Colombia si Andrés Felipe Arias hubiera sido el presidente de la República en lugar de Juan Manuel Santos. Qué distinto hubiera sido este país. Las cosas que estaríamos llorando, que estamos llorando, no las estaríamos llorando. El país hubiera cambiado, el país hubiera seguido la ruta que le trazó Álvaro Uribe Vélez. Tendríamos un país en progreso, un país unido, habríamos acabado de derrotar el narcotráfico, en fin. Pero miren ustedes, se cometió esa injusticia. Hoy tenemos la noticia de que Andrés Felipe Arias vuelve a su casa. No debió estar nunca en una cárcel. Y a Colombia le hicieron un daño infinito estos administradores de justicia. los Válganos mismos Dios. que hoy mantienen subyudice al presidente Álvaro Uribe Vélez, al que a pesar de toda calumnia y toda injuria en redes sociales donde son expertos en decir que es esto y aquello, porque, porque su lord, su línea ideológica les impide ver más allá y leer una sentencia,
Porque sí, lean la sentencia, léanla y busquen las razones. Inténtenlo por lo menos. Desde el año 2010, doctor Fernando, este proceso, 2010, Qué 2012, horror, qué 2012, horror, el proceso del qué, presidente Uribe, 2012, qué horror. y no se ha resuelto. No, es Entonces, increíble. O sea, ¿dónde están los derechos? ¿Dónde está la justicia y dónde están los derechos a una pronta justicia, que es lo que dice la Constitución y dice la ley? Eso no existe. Para el presidente Uribe, eso no existe. qué cosa tan miserable con esa familia, con esa persona y con el país. El daño que le hicieron a Colombia marginando a Andrés Felipe Arias de la causa normal que debía tener, que era la candidatura a la presidencia de la República. Qué gran colombiano, qué gran economista, qué gran pensador, qué persona de un tamaño gigantesco para este país. Bueno, vuelve a su casa. ¿Será esa una noticia buena? Pues claro que sí. Como Vamos a tal ver. noticia es buena, que salga de una cárcel y que esté en su casa, pero qué daño el que le hicieron a Colombia. Bueno, Demar, que hoy es día clave para Nicolás Petro. Hoy es día clave para Nicolás Petro, sí, señor. Viene a audiencia. Eh, por fin, otro casito de esos que no se mueve mucho, pero bueno, vamos a ver qué tiene para responder. Lo más grave de Nicolás Petro es que él ya lo dijo, hay grabaciones, hay todo, pero simplemente se ha tapado de manera muy habilidosa el tema de Nicolás Petro. Hoy jueves se presenta a audiencia de acusación para ir a juicio por, recuerde usted, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, que son los dos crímenes que le imputa la Fiscalía. Bueno, Demar, antes de despedirnos, estamos pagando más o menos $1 adicional al que pagan los ricos de los Estados Unidos, los ricos y los pobres y los medianos, por la gasolina, por un galón de gasolina. Tenemos la gasolina más cara que puede haber en este continente. $1 más que en los Estados Unidos. Pero el ministro del Interior decía cosas sobre la gasolina, ¿no es cierto? Sí, señor. Aquí Fundación Escuela Libertad ha rescatado algunas de las declaraciones de Luis Fernando Velasco, hoy actual ministro del Interior de Gustavo Petro, y quien fue senador por cuenta de una promesa de campaña siempre de bajar los precios de la gasolina. Y hoy guarda silencio cuando ve que es la gasolina más cara que jamás habíamos pagado. Veamos parte de ese interesante recopilación de lo que ha dicho Luis Fernando Velasco. De las utilidades de las petroleras vamos a sacar para que no suba el precio de los combustibles. A nosotros nos hacen pagar petróleo colombiano como si lo trajésemos de Estados Unidos. El gobierno, sin perder, porque no le vamos a pedir que pierda, sin perder, venda una gasolina a un precio real. Creo yo están abusando con el consumidor colombiano. Creo yo están abusando con el consumidor colombiano. Bueno, parece que está claro, ¿no es cierto? ¿Cómo era de distinto el ministro? ¿No? Ay, lo que puede la edición, recuerdo yo unos versos muy famosos, lo que puede la edición. Eso era de senador, aspirando a hacer una gran carrera política, que la podría hacer porque es un hombre brillante, es un hombre inteligente, pero dedicado al petrismo. Y dedicado al petrismo, eh, incurre en las contradicciones en que incurre. Parte del gobierno que tiene más cara la gasolina. ¿En cuánto está la gasolina hoy en Colombia? 15.100 pesos, ¿no? 15.150 a 15.300 pesos en Bogotá. ¿Eso es cuánto en dólares hoy? Esos son 3,84. ¿Cuánto vale la gasolina hoy en los Estados Unidos? Menos de 2,50, menos 2. de $3. Sí, 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 menos de 3 Menos dólares. de $3. Estamos pagando $1 más de lo que pagan en los Estados Unidos por la gasolina. Téngalo presente. Cuando vaya a la estación de combustible, piense que está pagando una gasolina mucho más cara de lo que paga la misma persona que llega a una estación de gasolina en los Estados Unidos, el país más rico del mundo. Dios nos libre. Bueno, Demar, me parece que ya cumplimos, que ya les hablamos y les hablamos al oído y los invitamos para que estén con nosotros mañana y para que no nos olviden un minutico de su tiempo y pónganos en su tarjeta de crédito.
No les vamos a pedir más de lo que se pedía el año pasado. A ustedes, dueños de la hora de la verdad. Manténganos con vida. Y hasta mañana. Dios mediante. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Acesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Acesco. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.